Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este Evangelio, esta escena tan conocida, ¿verdad? Y tenemos que ver de qué manera el Evangelio es buena noticia para cada uno de nosotros. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y hemos de ver de qué manera este Evangelio también para nosotros es buena noticia. Y lo que sucedió en aquel tiempo con la gente que acompañaba a Cristo y con Bartimeo, de qué manera también se actualiza en nuestra vida. ¿Cuál es la buena noticia que contiene este Evangelio para nosotros hoy? Dice que Jesús salía de Jericó con sus discípulos y con bastante gente, que se había añadido a los discípulos de Jesús. Y al salir del camino, allí había sentado un ciego que pedía limosna. Cuando oyó, porque era una multitud la que avanzaba y muchos irían comentando lo que hacía Cristo, como sucede hoy en el mundo, ¿verdad? Muchísima gente oye hablar de Jesús. Y algunos de los que oyen hablar de Jesús quieren acercarse a Cristo. Yo hoy mismo he estado en un encuentro, en una comida, con unas monjas y también había otra gente, y había un grupo de teatro, de gente no creyente, pero que porque estaban preparando una obra que tiene contenido religioso, quisieron conocer, al preparar esa obra de teatro, ¿verdad?, pues quisieron también conocer de cerca la realidad de la Iglesia. Y asistieron a misa y después se quedaron a comer y estaban allí. Siempre hay gente que está esperando que alguien les hable de Cristo, o que oyen hablar de Cristo y tienen interés por conocerlo mejor. Entonces allí estaba Bartimeo. Y Bartimeo tenía muchas ganas de encontrarse con Jesús, porque cuando oye que es Jesús, se pone a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». El grito de Bartimeo es el grito de alguien que espera a un Mesías, por eso dice: «Hijo de David, ten compasión de mí». Fijaos lo que sucede. Muchos de los que iban allí con Jesús increpaban a aquel ciego para que se callara. Esto es muy importante para nosotros porque caminamos con Cristo, a nuestro alrededor hay gente que puede tener interés por Cristo, que de hecho tienen necesidad de Cristo, porque todos necesitamos de la salvación que trae Cristo al mundo. Y nosotros a veces, cuando se da esa necesidad, ese grito,
lo acallamos en los demás? ¿De qué manera podemos acallar ese deseo de salvación en los demás? Lo podemos acallar con nuestra indiferencia. Lo podemos acallar sin darles la respuesta que esperan con nuestro mal ejemplo. Lo podemos acallar cuando no queremos que la realidad, especialmente la realidad del sufrimiento, del dolor, nos afecte. Le pedían que callara. La gente que caminaba con Cristo no querían que Bartimeo interrumpiera el camino de Cristo. Como si alguna persona necesitada o pobre, afectada espiritualmente o herida en su corazón, pudiera dificultar el camino de Cristo. Y Cristo no hubiera venido al mundo precisamente para dar respuestas a esas heridas que hay en el corazón del hombre. El Papa Francisco acaba de publicar una encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. La primera parte habla de la realidad antropológica del corazón. Cuando hablamos del corazón de Cristo, no solo hablamos del corazón de Cristo, hablamos de que ese corazón de Cristo, el amor de Dios misericordioso, se nos manifiesta a través de la humanidad de Cristo, simbolizada su persona, sobre todo en la realidad de su corazón, porque también hay un corazón de cada hombre, y que ese corazón de Cristo viene a responder a la necesidad de cada corazón humano. Ese corazón que es lo más íntimo de cada uno, que debía ser el centro de la persona, pero que muchas veces ese corazón es desplazado del centro y ocupa el centro otras cosas, como puede ser el cálculo, el interés o la preocupación física, o la búsqueda del placer, que son cosas todas periféricas a la realidad del corazón. Entonces el corazón del hombre queda descuidado. Pero Dios se ha hecho hombre. Jesús nos ama con corazón de carne para salir al encuentro, sanar y restituir en su unidad el corazón de cada persona. Los que caminamos con Cristo no podemos ser ajenos a ese hecho. No podemos pedir al hombre moderno ni a los que están a nuestro alrededor que se callen. No podemos decirles que se callen. De hecho, de alguna manera, nosotros ahora somos los oídos de Cristo para oír el clamor de todos los que necesitan encontrarse con Jesús, el Hijo de David, el Mesías esperado. Jesús se detiene y dijo: llamadlo. Qué importante es este momento, porque Jesús podía haber ido directamente al ciego, o podía haberle gritado él: acércate, pero Jesús no hace eso, sino, como siempre sucede, Jesús suscita en los que están a su alrededor, suscita colaboradores de su misericordia. Llamadlo. Es una cosa pequeña, pero se ha dado una transformación muy grande, fijaros, porque los que van a llamar al ciego le dicen: ánimo, levántate, que te llama. Fijaros cómo ya se ha dado una transformación. Los mismos, podemos pensar que eran los mismos, el Evangelio no lo especifica, pero ¿por qué no pensarlo? Los mismos que hacía un momento le decían al ciego que se callara, ahora le animan: ánimo, levántate, que te llama. Cristo, cuando nos hace colaboradores de su misericordia, también transforma nuestro corazón. El Papa, al final de esa encíclica, en la parte final, ¿verdad?, es muy bonita. Yo os aconsejo que la leáis, porque también el Papa Francisco pues tiene, podríamos decir, esa genialidad de escribir de una forma bastante sencilla y comprensible, diciendo cosas importantes. Y al final de esa encíclica, que habla de la reparación, del consuelo al corazón de Cristo, ¿verdad?, pero también habla de cómo Dios quiere, a través de nuestro corazón, expandir su amor. Dios quiere, a través de nuestro corazón, expandir su amor. Hay personas, ¿verdad?, que intentan corresponder a Dios, y no está mal, y el Papa recuerda que no está mal, ¿verdad? Podríamos decir reparando, pero reparando por la vía igual de la mortificación, de la privación, que está bien. Pero también recuerda el Papa que una forma más perfecta de esa reparación es ofreciendo nuestro corazón, como hizo también Santa Teresita, el niño Jesús, para que Dios pueda expandir a través nuestro el amor de su corazón a otros, para que seamos cauces de la misericordia de Dios. Llamadlo, llamadlo.
ánimo, levántate, que te llama. Es maravilloso, esa transformación que se da en la persona que se pone al servicio del amor de Cristo. Cómo cambia nuestra mirada sobre el mundo y cómo cambia también nuestra percepción sobre las demás personas. Aquel ciego, cuando oye esa invitación de aquellos hombres, también por esa primera palabra, que no le llega directamente de Cristo, sino a través de sus intermediarios, ¿verdad?, reacciona de una forma sorprendente. Dice que dio un salto. Fijaros, es un ciego. Uno cuando lee este evangelio, ¿verdad?, sobre todo los que somos de España, ¿verdad?, y hemos estudiado en el colegio, pues fácilmente recordamos aquel episodio, el Lazarillo de Tormes, ¿verdad?, cuando el Lazarillo de Tormes, para liberarse del ciego al cual ayudaba, le hace dar un salto, y aquel ciego se estrella contra una pared. Pero aquel hombre soltó el manto, lo que tenía, su seguridad, lo que tenía, lo que le mantenía, ¿verdad?, por las noches para protegerse del frío, y le permitía también para sentarse y pedir limosna. Y dio un salto desde su ceguera. Siendo ciego, dio un salto. Pero con ese salto se acercó a Jesús. ¿Qué puede significar para nosotros ese salto? Porque continuamente no queremos dar ese salto. Pero si no damos ese salto, que es el salto de la fe, que es el salto de la confianza, que es el salto de reconocer que necesitamos ser sanados por Cristo, es porque de alguna manera preferimos mantenernos en nuestra seguridad, aunque sea una seguridad ciega. Preferimos conservar nuestro manto. El manto es lo que, ¿verdad?, nos permite ir viviendo cada día. Ese manto puede ser muy lujoso, puede ser muy amplio, ¿verdad? Puede ser un manto muy mullido, con muchas comodidades. Puede ser un manto con muchos recursos. Pero si no saltamos, permanecemos a cierta distancia de Cristo, cuando Cristo ya nos ha pedido que nos acerquemos a Él. Esto no es algo que se pueda, podríamos decir, ¿verdad?, estandarizar y decir lo mismo para todos. Pero sí que creo, queridos hermanos, que es bueno que cada uno de nosotros lo piense. Creo que es bueno que cada uno de nosotros lo piense. Porque hay un momento, ¿verdad?, que es ese momento en el cual nos sentimos inseguros y no nos atrevemos a dar el paso. ¿Por qué? Porque no vemos suficientemente bien. Porque no lo tenemos del todo claro. Pues entonces hay que escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que además, ¿de qué manera te ha llegado? Te ha llegado como al ciego, nos llega de la misma manera que al ciego. No es el mismo Jesús el que te dice ven. No es una voz que habla directamente a tu corazón. No es una visión, sino que son aquellos que te han venido en nombre de Jesús y te han dicho, ánimo, levántate, que te llame. ¿Veis? Es tremendo. Es el salto de la fe. Aquel hombre se acercó a Jesús. Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Es tan grande este momento, ¿verdad? Porque podríamos decir que si Jesús se pudiera sorprender, bueno, en su humanidad puede, ¿verdad? Pero es tan grande, porque uno piensa, Jesús también nos ama con corazón humano, ¿eh? El Papa Francisco también lo recuerda, siguiendo las enseñanzas de los papas anteriores, cómo en el corazón de Cristo se encuentran tres amores: el amor sensible de Jesús, su amor espiritual, sobrenatural, porque es un corazón lleno de gracia, humano y de gracia, y el amor como Dios eterno, como verbo, como hijo. Pero uno puede pensar en la conmoción del corazón de Jesús al ver a aquel hombre. Igual que se entristeció, ¿verdad?, cuando vio a Jerusalén o lloró ante la muerte de Lázaro. Cómo Jesús no debía conmocionarse por la respuesta de aquel hombre. Cómo Jesús, su humanidad, ¿verdad?, en su corazón, que se ha hecho hombre para mostrarnos el amor de Dios, no va a experimentar también la alegría por aquellos que le escuchan y se acercan a Él. ¿Qué quieres que te haga?
No solo es la palabra del Mesías, es la palabra ya casi del amigo, podríamos decir. Entonces, fijaros, el ciego cambia, ya no le llama a Jesús hijo de David, el Mesías esperado, ya se da cuenta de esa cercanía, ha entrado en el discipulado y le dice Rabuní, Rabuní, como sabéis, significa maestro, le dice maestro, se ha puesto cerca, está más cerca, le llama maestro, que recobre la vista. Jesús le cura. Esa vista, ¿verdad?, que es signo de la fe, que es signo de cómo nosotros también necesitamos ver en el mundo, cómo en tantas circunstancias, ¿verdad?, pensamos en tantas personas que pasan por momentos de dolor, de tiniebla, que han de elegir, que han de perdonar, que necesitan ver, y le dicen a Jesús que vea, maestro, que vea, que vea. Jesús le dice, anda, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo? Dice, seguía a Jesús por el camino. Es el ejemplo del gran discípulo, ¿verdad? La semana pasada veíamos a los apóstoles que no veían nada, que Jesús, ¿verdad?, les hablaba de su pasión y ellos preguntaban por los primeros puestos. San Marcos pone a continuación este milagro de Jesús y luego a continuación ya enseguida entrarán en la ciudad de Jerusalén. Y parece como si esta misma comitiva, ¿verdad?, que va con Bartimeo, fuera de los que entraron en Jerusalén aquel día, lo que conmemoramos el Domingo de Ramos. Los apóstoles no veían, no entendían lo de Jesús, no veían. Y de alguna manera, aquel hombre vio y seguía a Jesús por el camino. Y de esa manera también daba testimonio frente a toda esa multitud que acompañaba a Jesús a la salida de Jericó, que el seguimiento de Jesús ya no era algo por lo que estuviera interesado, sino que nacía del agradecimiento. No seguía a Jesús con la esperanza de ser curado, porque ya había recuperado la vista, sino que seguía a Jesús porque estaba agradecido. Pidamos pues, queridos hermanos, también que el Señor nos conceda ver en primer lugar lo que necesitamos, ver ese amor de Cristo, que es el único que puede responder a la necesidad de nuestro corazón, para que también podamos ver a aquellos que en el mundo necesitan a Cristo, están necesitados de su misericordia, y para que podamos reconocer también lo que Jesús espera de nosotros para continuar difundiendo su amor.